Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sangüesa, estudiante de Trabajo Social Advanced de la Universidad UNIAC y hoy voy a presentar el mapa conceptual del ramo de Introducción a la Investigación que lleva por título Fases del proceso investigativo. ¿Ya? Lo que se realizará es una diferenciación respecto de, desde cada fase de la investigación, cuál es la mirada cuantitativa y cualitativa del problema, ¿cierto? Bueno, el problema de idea, entendiendo de que es el piso para iniciar una investigación, desde el ámbito o desde el enfoque más cuantitativo, es una relación entre dos o más variables, ¿cierto? O más conceptos donde tiene una observación objetiva de la realidad y establece pruebas empíricas, ¿cierto? Hay pruebas empíricas respecto de este problema, ¿ya? Desde el ámbito más cualitativo es un proceso más flexible, más profundo, es orientado a identificar fenómenos contextuales, explorar significados, ¿cierto? Y experiencias de del objeto que se está estudiando. ¿Ya? El objeto de estudio, lo que específicamente desde el ámbito cuantitativo, permite establecer relaciones causales entre variables, ¿ya? Porque tiene que ver con que se estudia la relación al problema, ¿no? El objeto es lo que vamos a investigar del problema, ¿ya? Y dentro del ámbito más cualitativo se refiere a fenómenos y aspectos más específicos de la realidad. El marco teórico, ¿cierto? El marco teórico desde el enfoque cuantitativo orienta el diseño metodológico desde de la investigación, ¿cierto? E interpreta distintos resultados, ¿ya? Eh, Desde el ámbito más cualitativo se orienta a establecer una perspectiva más bien teórica que guía la comprensión, ¿cierto? Del análisis, ¿ya? La pregunta de investigación contempla el objeto de estudio, la pregunta más la población a la cual se va a investigar, ¿ya? Y la pregunta, desde el ámbito más cuantitativo, la pregunta debe ser medible, debe ser relacionable, relacional, ¿cierto? Debe ser más bien descriptiva, comparativa, deben facilitar la recolección de datos, ¿ya? Em, y dentro de lo que es el enfoque más cualitativo, las preguntas deben ser más abiertas, deben explorarse significado, deben conocer ciertos aspectos más subjetivos de la realidad, ¿ya? Después tenemos el objetivo de la investigación, ¿cierto? Dentro del objetivo de la investigación, en el ámbito más, desde el enfoque más cuantitativo, el objetivo debe ser más medible, debe ser cuantificable, comparable, ¿cierto? Orientado básicamente a la verificación de hipótesis. Y en el ámbito más bien de lo cualitativo deben ser objetivos más bien exploratorios, ¿cierto? Contextualizados, enfocados en la significancia o en los significados, ¿cierto? Y las interpretaciones que tiene el objeto de estudio, ¿ya? Luego tenemos las variables, que habla básicamente con que las variables y dimensiones tienen que ver desde el ámbito cuantitativo con poder identificar las variables dependientes e interdependientes, ¿cierto? O independientes, perdón. Eh, y vienen básicamente a operacionalizar las variables mediante indicadores, ¿no? Básicamente siempre se habla desde lo cuantitativo, desde el número, ¿ya? Eh, Dentro del ámbito más cualitativo, ¿cierto? Desde el concepto cualitativo, las variables tienen que ver más bien con una descomposición del objeto de estudio, ¿ya? Descomponerlo en categorías, ¿cierto? En dimensiones, se genera un análisis más bien inductivo para definir categorías que puedan ir emergiendo dentro de este proceso de investigación, ¿ya? Luego tenemos las hipótesis, ¿cierto? Que básicamente en el ámbito cuantitativo se establecen cuando el estudio tiene un nivel más bien relacional o explicativo, ¿ya? Y en el ámbito más cualitativo, las hipótesis no tienen una función más bien metodológica, sino que más bien una función más teórica, ¿ya? En el ámbito cualitativo son más bien abiertas, son emergentes, nacen, ¿cierto? Se caen, pero también son flexibles, ¿ya? Dentro del diseño entendemos que desde el ámbito más cuantitativo
define los tipos de estudio, ¿ya? Va a definir los tipos de estudio en el ámbito cuantitativo, tiene que ver con estudios más experimental, correlacionales, descriptivos, ciertos transversales y longitudinales, ¿ya? Desde el ámbito más cualitativo, tiene más bien diseños más etnográficos, fenomenológicos, narrativos, ¿no? El estudio de caso y desde establecer la teoría fundada, ¿ya? Eh, el análisis, el análisis tiene que ver básicamente, se realiza a través, en el ámbito cuantitativo, se realiza a través de estadísticas más descriptivas e inferencias respecto más numérico, ¿cierto? Mediante el análisis de estadístico. Y desde el ámbito más bien cualitativo, el análisis es un análisis más bien interpretativo, basado en las distintas categorías, ¿cierto? En las dimensiones y usando técnicas de codificación y triangulación de aspectos, ¿sí? Y por último, los resultados de conclusiones, desde el ámbito cuantitativo, tiene que ver con la validación o la refutación de hipótesis mediante los datos establecidos en la investigación, ¿cierto? Evalúa la magnitud de los efectos, generaliza los hallazgos y se establece una relación entre variables. ¿Ya? Sin embargo, desde el aspecto más cualitativo, la comprensión es más profunda y contextualizada, ¿cierto? Del fenómeno, ¿cierto? Y identifica patrones y categorías y establece y desarrolla y nace o le da el fundamento, el piso para nuevas teorías. Eso tiene que ver básicamente con las fases del proceso investigativo. Espero que